terminando a estos padres de la Escuela de los Anales, llegamos a finales del siglo XX y vemos a George Duby, el cual es también parte de la Escuela de los Anales, pero ya de una generación ya obviamente no correspondiente a Marc Bloch, a Lucien Febvre, pero sí es parte de los Anales. Entonces tenemos aquí a George Duby, el cual es uno de los historiadores más importantes del siglo XX, es destacado dentro de la Escuela de los Anales, a pesar de que no es fundador, sino que ya es parte de la segunda, tercera generación de la escuela, y él influyó en la historia social. También él, como muchos de sus contemporáneos y de los pasados miembros de la Escuela de los Anales, él era medievalista y aplicó las mentalidades y las estructuras sociales en sus estudios. Entonces lo que tenemos es que dentro del enfoque en la historia social y en las mentalidades de George Duby, él se centró en las estructuras sociales y en las mentalidades colectivas. Y también él fomentó las mentalidades. Bajo esa lógica, entonces podemos decir de que sí, él mantuvo el legado de Lucien Febvre y de Braudel, en el sentido de que para él estudiar las ideas y las representaciones de las personas influían en el comportamiento social, político y económico. Y George Duby tomó una serie de, redactó una serie de libros, por ejemplo, Hombres y estructuras en la Edad Media, Arte y sociedad en la Edad Media, donde hay una visión innovadora de la nobleza medieval y de las relaciones de poder y las jerarquías dentro de estas sociedades. Entonces, en ese sentido, George Duby estudió la nobleza a través del dominio de las tierras y el poder militar que ellos ejercían, y por lo tanto la configuración de la organización social y las mentalidades de la época. De nuevo aquí vemos mentalidades y lo geográfico que determina el accionar de los individuos. Entonces aquí vemos las mentalidades vistas desde dos puntos: el de la nobleza y el del campesinado. Y entonces para George Duby, estas dos mentalidades, tanto de la nobleza como del campesinado de la Edad Media, favorecieron y propiciaron las decisiones políticas por el hecho de que las estructuras económicas, debido a la agricultura, que a la postre es la geografía, favorecían las relaciones de poder de esa época. Aquí George Duby hace algo importante, y es el hecho que visibiliza a las mujeres en la Edad Media. Entonces él redacta otro libro que se llama El caballero, la mujer y el cura. Y acá en este libro él analiza el papel social y simbólico de las mujeres en la época medieval, y centra su posición en las estructuras de poder y en las representaciones que el caballero, la mujer, el cura tenían dentro de las mentalidades colectivas.
Entonces quiere decir que George Duby no solo se enfoca en la mentalidad de la sociedad, sino que toma a las mujeres que estaban invisibilizadas y pues explora la visión y las mentalidades que ellas tenían, y así tenemos un panorama de la visión ya de género. Y ya pues su libro ya destaca la sexualidad, el matrimonio, la división de los roles y cómo todo esto es influenciado por lo geográfico, que determina las estructuras medievales y las sociedades feudales. Las obras claves de George Duby están ligadas con la Edad Media, porque él era medievalista, con las mentalidades. Él, como buen hijo de la escuela de Anales, pues también se enfocó en lo interdisciplinario y de esta historia global y total. Y el gran aporte de él es que se profundizó las estructuras sociales, como la religión, como los imaginarios colectivos, los estudios de género, la historia cultural, la historia de las mujeres, la historia social. Entonces el gran aporte de George Duby es eso, hacer visible a las mujeres de la Edad Media, ver cómo es importante la mentalidad, es decir, que mantuvo y le dio realce y relevancia a lo que ya sus antecesores de la escuela de Anales ya habían hecho. Y lo que hace es enriquecerlo. Por eso es que él es un pionero y alguien relevante dentro de la historia social y de las mentalidades. Además de su parte medieval, ya que era medievalista. Y en este caso, como es Francia y él es francés y hace estudios de la Francia medieval, pues hace una relación entre el pasado medieval y cómo la modernización es un reflejo de esas estructuras sociales y colectivas. De nuevo entonces ahí tenemos la larga duración, el concepto de larga duración.